Hola y bienvenidos al tiempo de estudio de la Palabra de Dios de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Yo me llamo Joel, soy el pastor de la congregación, pero en el momento no estoy en Santiago, Chile, estamos en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Y aquí en casa de mi hermano en la ciudad de Sarasota, con una linda vista de la bahía de Sarasota, he estado pensando yo de los discípulos y cuántas veces salían a pescar con Jesús y cuántos de ellos eran pescadores. Y estamos en esta serie que yo he llamado Visión 2020, donde deberíamos tener una visión clara de lo que significa ser un cristiano y que hay ejercicios espirituales que nosotros podemos hacer para fortalecernos espiritualmente, tener una salud espiritual. Juan, el discípulo de Jesús, estaba hablando a uno de sus creyentes, a uno de sus discípulos, que él había enseñado. Y si vamos nosotros a Tercera de Juan, vamos a ver cómo él saluda a este hermano. Tercera de Juan, versículo 1, dice el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y deberíamos nosotros preguntarnos si realmente prospera nuestra alma, si nuestra alma tiene salud, como también nuestro cuerpo tiene salud, nos preocupamos por nuestra salud mental, emocional. Deberíamos también nosotros preocuparnos por nuestra salud espiritual. Y hay ejercicios y cosas que nosotros podemos hacer para fortalecernos en nuestra salud espiritual. Tenemos también en 1 de Timoteo un énfasis sobre esto. El apóstol Pablo le está diciendo a un joven en el ministerio llamado Timoteo que él debería preocuparse también por su salud espiritual. 1 de Timoteo capítulo 4 y versículo 7, la segunda parte del versículo, le dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a este joven en el ministerio Timoteo, le dice: ejercítate para la piedad. Versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces nosotros sabemos que deberíamos estar haciendo ejercicio para nuestra salud física. También deberíamos nosotros preocuparnos por nuestra salud espiritual. Y hemos visto ilustraciones y enseñanzas de la relación que tuvo el padre con el hijo pródigo y también con su hermano mayor. Ahora vamos a ir a los discípulos y los apóstoles y lo que ellos aprendieron de su relación con Cristo, de su salud espiritual. Vamos al libro de Lucas capítulo 5. Y es una enseñanza que yo he mencionado antes, algo que hemos visto antes, que creo que deberíamos repetir, porque estoy viendo que todavía a algunos les falta el énfasis en su vida de este ejercicio espiritual. Versículo 1 de Lucas 5 nos dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. En ese tiempo, los predicadores, los que enseñaban la palabra de Dios, muchas veces se sentaban. Entonces Jesús está sentado en esta embarcación. No sabemos cuánto duró su sermón, su enseñanza, pero después de haber terminado, dice versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: bogan mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esta es la primera vez que Simón Pedro tiene la oportunidad de obedecer un mandato directo de Jesucristo. Hasta ahora han tenido algo de interacción con Jesús, han investigado un poco acerca de él. Ellos eran seguidores de Juan el Bautista.
cuando Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Tenemos entonces a estos discípulos que decidieron comenzar a seguir a Jesús, pero todavía están pescando. Y es el momento que Jesús demuestre su poder para sus discípulos, porque Él los va a llamar ahora a tiempo completo y ellos van a dejar sus redes, van a dejar sus embarcaciones y van a seguir a Cristo. Y esta es una prueba para ver si Simón realmente está dispuesto a obedecer a Jesús, aunque no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Bueno, ya había pasado la hora de la mejor pesca. Ellos pescaban en la noche, cuando aguas ya no eran tan calientes y el sol no estaba pegando tan fuerte, ya había bajado el sol, y entonces los peces subían ya más cerca a la superficie. Entonces ellos echaban redes, pero no habían pescado nada en toda la noche. Ellos eran pescadores profesionales. Jesús se había criado en un hogar donde se trabajaba la madera. Su padre era carpintero, él aprendió la carpintería, entonces seguramente no sabía mucho de la pesca. Así que yo creo que Pedro está pensando: ¿qué sabrá Jesús sobre la pesca? ¿Y por qué está él insistiendo de que yo haga algo que nadie más haría en esta hora del día? Y menos si uno que no sabe de la pesca esté dando esas instrucciones. Pero Pedro también ha escuchado las prédicas de Jesús y él sabe que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, o comienza él a creer eso ahora. Y entonces él sabe que Jesús no es un hombre común y corriente. Así que él le dice aquí en el versículo 5: más en tu palabra echaré la red. Y yo les quiero animar a ustedes a que consideren que cuando nosotros nos encontramos con la palabra de Dios, deberíamos nosotros llegar con esta actitud que tuvo Simón Pedro. Que cuando nosotros decimos: el mundo me da esta sugerencia, o me da estas instrucciones, o me da este consejo, pero yo no voy a seguir el consejo del mundo, no voy a seguir el consejo aún de mi abuela, mi abuelo, mi tío, mis parientes, mi padre, mi madre, si va en contra del consejo que me da la palabra de Dios. Y a veces cuando yo estoy viendo la palabra de Dios, no tiene sentido para mí. En ese momento yo simplemente tengo que creerle a Dios. Tengo que creer que como Él es el creador del hombre, el creador de la mujer, el que inventó el matrimonio, el que inventó la familia, el que inventó el sexo, el que inventó la sociedad, el que inventó todo lo que nosotros vemos, como fue idea de Él, nadie más va a saber mejor que Él cómo deberíamos nosotros responder a diferentes situaciones. Pero es tan raro ver un cristiano hoy día que obedezca como obedeció Simón Pedro en este caso. Aunque no tenía sentido, aunque otros estaban mirando y seguramente él estaba expuesto a que se burlaran de él si él otra vez, pero ya de día, no estaría pescando nada, él aún así arriesgó, obedeció a Jesús y echó la red. Y claro, sabemos que hubo una pesca milagrosa. Y asombrado Pedro, seguramente no esperando a una pesca milagrosa así, la Biblia dice que él fue delante de Jesús y se arrodilló y dijo: apártate de mí, que yo soy hombre pecador. Y Jesús claramente, ya no sorprendido él porque sabía lo que iba a hacer, dijo: es tiempo que ya dejes la pesca, esta pesca de peces, y que estés pescando más bien a los hombres. Yo te voy a enseñar cómo pescar hombres. Y la Biblia dice que él dejó todo para seguir a Jesús. Eso me asombra aún más. Él ahora está dispuesto no solamente a obedecer en cuanto a la pesca, algo momentáneo, pero él está dispuesto a entregar su vida para seguir a Jesús. Y si tú realmente quieres experimentar una relación con Dios, como Dios quiere que nosotros la experimentemos, tienes que entregar tu todo y tienes que estar dispuesto a obedecer en todo a tu Señor, el Señor Jesucristo. Y si no lo estás perdiendo una gran bendición. Les quiero dar un ejemplo de esto en Mateo capítulo 14. De nuevo tenemos a los discípulos, están de nuevo en una embarcación. Y en capítulo 14, versículo 22, tenemos a Jesucristo dando instrucciones específicas a los discípulos. Acaban de darle de comer a más de 5,000 personas. Han visto tremendo milagro. Y Jesús ahora le dice a los discípulos, en versículo 22 tenemos la información, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar
en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ahora, si yo soy uno de los discípulos, sabiendo que yo había llegado ahí con Jesús, yo estoy pensando, ¿cómo va a llegar a Jesús al otro lado si él nos está mandando a nosotros y él se queda aquí para despedir la multitud? ¿Tendremos que volver mañana para buscarlo a él? ¿O qué es lo que Jesús va a hacer? Sabemos que Jesús después sube al monte y comienza a orar. Probablemente desde allí él puede ver a los discípulos que están en tremenda tormenta, que hay un viento contrario, ellos remando con todo lo que tienen y no alcanzan a avanzar. Y Jesús, después de cierto horario, ya llegando la madrugada, él sale caminando hacia ellos, pero caminando sobre las olas. Y claro, Pedro y los demás espantados, creyendo que es un espanto, de repente Pedro dice, si eres tú realmente, Señor, mándame que yo camine hacia ti en las aguas. Y Jesús le dice, ven. Instrucciones bien específicas, y Pedro le hace caso y comienza a caminar sobre las olas. Nosotros criticamos a Pedro en este caso porque él no duró mucho tiempo caminando sobre el agua, sino que comenzó a hundirse. Pero por lo menos él lo intentó, los otros se quedaron en la embarcación. Y no sé si ustedes se pueden imaginar las olas grandes, todo Pedro ahí caminando sobre las aguas. Yo miro las aguas que están a mi espalda y creo que no tendría la fe para caminar sobre el agua, aun si Jesús dijera, ven. Nosotros a veces tenemos instrucciones tan claras, tan directas del Señor Jesús, y no seguimos sus instrucciones. Y después nos preguntamos, ¿por qué no tenemos la bendición de Dios como nos gustaría tenerla? Si queremos realmente una vida de bendición, tenemos que estar dispuestos a obedecer por fe. El justo, dice la Biblia, por fe vivirá, y tenemos nosotros que arriesgarnos a veces a tomar ese primer paso de fe para ver la bendición de Dios. Tenemos otro ejemplo cuando vemos a María y cómo ella responde en Juan capítulo 2. El Evangelio de Juan, Jesús lo han invitado a él y a sus discípulos con María, su madre, a las bodas de Caná en Galilea. Y ustedes saben la historia, ya no tienen suficiente vino para terminar el festejo, unos días de fiesta que van a tener para celebrar esta boda, porque las bodas en ese tiempo duraban unos días. Y entonces María viene y le dice a Jesús, se les terminó el vino, en versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, o sea, no es tiempo de que yo demuestre mi poder aún. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ella le dice a ellos, obedezcan a mi hijo, hagan exactamente lo que él les dice. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Bueno, habían unos 6 cántaros ahí grandes, y él dijo, llénelos de agua, y después saquen de esa agua y llévenlo al maestresala. Ahora, algunos de ellos, como sirvientes, ellos están acostumbrados a que alguien les dé órdenes. Pero como siervos seguramente están pensando, esto no tiene sentido, nos falta vino, no hay falta de agua. Y él dice, llenen de agua y después tenemos que ir y llevarle agua al maestresala, eso no tiene sentido. Y de nuevo, ellos están confrontados con la situación de si van a obedecer o no van a obedecer. Y obedecen a Jesús. Y al obedecer, ahí tienen la provisión de vino para el resto de la celebración. Y no era cualquier vino. El maestresala dice, has dejado el mejor vino para lo último. Yo creo que aquí claramente María nos está mostrando cuál debería ser nuestra actitud. Deberíamos nosotros estar dispuestos a hacer cualquier cosa que Jesús nos manda. Pero nosotros muchas veces, leyendo nuestras Biblias, estamos leyendo instrucciones bien claras de cómo deberíamos, por ejemplo, amar a nuestro enemigo y decimos, sí, pero es que mi caso es diferente. Pero, y cuando entramos con un pero, ya ahí estamos demostrando que realmente no hemos decidido, no nos hemos comprometido a obedecer en todo a Jesús. Tenemos otra historia en Juan, capítulo 11. Quiero que se imaginen ustedes en qué condición se encontraban Marta y María cuando había muerto Lázaro, su hermano. En este tiempo las mujeres no tenían la habilidad, no tenían la libertad de tener trabajos y ganancia
como en otros tiempos, y parece que ellas dos ya no tenían esposo o no se habían casado, aún no sabemos, pero ellas vivían con Lázaro y Lázaro seguramente era el que proveía para el hogar. Y cuando murió Lázaro después de una enfermedad, ellos acusan un poco a Jesús, le dicen, si hubieras estado, seguramente podrías haber sanado a nuestro hermano. Y Jesús claramente les dice en el versículo 39 de Juan 11, dijo Jesús, quitad la piedra. Cuando él ya llega al lugar donde han enterrado a Lázaro, él dice, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ella dice, sí, pero. O sea, está al punto de obedecer, pero primero dice, a ver, quizás no te das cuenta, él ya tiene 4 días muerto y hiede. O sea, ya esto es imposible, estás pidiendo que hagamos algo que no tiene sentido. ¿Qué dice Jesús en el versículo 40? Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra, o sea, obedecieron. Ahora, ¿por qué enfatiza Jesús la palabra creer? Porque la fe sin obras, ya hemos visto, es muerta. Y si tú realmente le crees a Dios, vas a obedecer. Entonces Jesús aquí dice, si tú realmente me crees, verás la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque vas a obedecer. Entonces quitan la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucedió? Lázaro resucitó. Ahora, yo sé que Jesús podría haber resucitado a Lázaro con o sin la piedra removida, pero Jesús aquí está pidiendo que ellos muestren su obediencia y así muestren también su fe, que ellos le creen a Jesús, que Él es capaz de hacer más de lo que ellos antes se imaginaban. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 3 y versículo 20, que Él puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o imaginamos. Y nosotros deberíamos creerle cuando Él dice que si nosotros le obedecemos, aún no siempre entendiendo el por qué o cuál será el resultado, que nosotros tendremos la bendición de haber obedecido y vamos a tener la provisión de Dios que necesitamos para poder seguir obedeciendo. Tenemos otro ejemplo en Juan capítulo 15, ya que estamos en Juan 15. Tenemos otra interacción con Jesús, cuando Jesús dice en el versículo 12 del 15 de Juan, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¡Wow! Interesante, Jesús aquí está hablando de la obediencia con la cual Él hará la voluntad del Padre al entregar su vida por sus amigos, pero Él dice, ustedes van a ser mis amigos, no solo cuando yo muera por ustedes, pero cuando ustedes demuestren que realmente me obedecen, me hacen caso, hacen lo que yo os he mandado. Él les hace una pregunta en Lucas capítulo 6 a sus discípulos. En Lucas capítulo 6 y versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y yo me pregunto si Jesús ahora está haciendo esa pregunta. Antes él de hablar del que hace caso y obedece las cosas que Jesús manda, es como uno que construye una casa sobre un fundamento sólido. Antes de dar esa ilustración, Jesús aquí hace esta pregunta. ¿Por qué me dicen Señor, pero no me obedecen? Claramente debería haber una conexión entre nuestra adoración de Jesucristo cuando nosotros declaramos que Él es Señor y que a la vez deberíamos obedecerle. Si no obedecemos a Cristo, Él no es Señor. Somos nosotros señores. Somos nosotros los que dirigimos nuestra vida. Somos nosotros los que decidimos. Pero si realmente tenemos una relación con Cristo de el que sirve
y el que se enseñorea de nosotros, vamos a obedecerle aún en las cosas que no convienen, aún en las cosas difíciles. No sé si ustedes han vivido alguna vez en un lugar donde tienen que estar pendientes de alguien y sus necesidades. Y puede ser una persona enferma, puede ser que ustedes están sirviendo las mesas, sea en un campamento o sea en algún otro lado, si trabajaron alguna vez como mesero, como yo lo hice. Uno tiene que estar pendiente de la persona y aún antes de que ellos pidan algo, uno tiene que anticipar sus necesidades y suplir esas necesidades. La Biblia dice que así somos nosotros con Dios, que nosotros anticipamos lo que Él nos va a pedir y estamos ya dispuestos a decir que sí, aún antes de que Él lo pida. Ahora, esta no es una obediencia simplemente a la letra de la ley o a la letra de los mandamientos, porque uno puede obedecer, pero de mala gana. Uno puede obedecer estrictamente diciendo, bueno, yo hice lo que el Señor me pidió, pero hacerlo con el corazón realmente entregado a otra voluntad o a otro pensar. Ese era el problema de los líderes religiosos. Lo tenemos en Mateo capítulo 23. En Mateo 23, Jesús dice en el versículo 23, «Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Aquí Jesús está apoyando el diezmar. Él dice, ustedes deberían diezmar, pero no lo deberían hacer así nomás por cumplir. No deberían ustedes estar minuciosamente contando la décima parte aún de las cosas que la ley no exige que uno diezme, esas cosas como el eneldo, que es algo tan minucioso y tan pequeño. Él no está diciendo que eso en sí está malo, pero ellos se preocupaban tanto de cumplir con el diezmo, pero no estaban cumpliendo con el corazón de la ley. Entonces uno podría decir, yo no maldigo al que me maldice, pero en el corazón, ¿qué estás diciendo? Bueno, yo trato bien a los que me tratan mal, pero en el corazón, ¿qué estás pensando? Uy, si yo tuviera una oportunidad, le daría con todo. Nosotros tenemos que llegar al punto que estamos dejando que el Espíritu Santo influya en nuestro corazón para que la obediencia no sea solamente de boca, no sea solamente de la piel hacia afuera, pero que sea realmente de corazón. Y esa es la obediencia a la cual el Señor estaba dirigiendo a sus discípulos cuando más de una vez los puso en una situación donde ellos tuvieron que obedecer aún no entendiendo qué era lo que el Señor quería de ellos. Pero obedecieron y tuvieron así la bendición, vieron el resultado del poder de Dios que estaba obrando a favor de ellos porque ellos hicieron lo que el Señor les pidió primero. A veces nosotros tenemos una situación en la que el Señor nos va a pedir algo y no vamos a entender qué es exactamente lo que Él desea. Simplemente tenemos ese mandamiento en ese momento y tenemos que obedecerlo en ese momento. Y eso demuestra que realmente creemos en Él, no como el Todopoderoso solamente, pero también como el Señor de nuestras vidas. Eso es lo que yo te quiero preguntar entonces. ¿Es Jesucristo realmente Señor de tu vida? Si Él estuviera aquí físicamente presente y te pidiera algo, ¿lo harías? Yo creo que sí. Porque su presencia, yo creo, físicamente sería tan poderosa que nosotros diríamos, uy, imposible que yo le diga que no a mi Señor. Pero muchos que dicen eso, a la vez todos los días le están diciendo no al Señor. Tenemos jóvenes que insisten en pololear con personas que no son creyentes. ¿Qué dice la Biblia claramente? No deberíamos nosotros tener una relación tan estrecha con personas que no comparten nuestros valores y nuestra fe. Tenemos a personas que insisten en desobedecer en otras áreas. Cuestionan si realmente deberían estar dando una ofrenda o si deberían estar diezmando, cuando la Biblia es clara. De acuerdo a cómo Dios te ha prosperado, deberías estar dispuesto a dar. Hay muchas otras áreas en que no estamos dispuestos a obedecer estrictamente lo que la palabra de Dios dice. Seguimos insistiendo de que estamos bajo la gracia de Dios y no bajo la ley de Dios. Yo no estoy diciendo que deberíamos ser legalistas, pero sí deberíamos tomar en cuenta
que cuando el Señor nos manda algo es para nuestro bien. ¿Tú realmente le crees cuando el Señor te dice que Él te ama, que quiere lo mejor para ti? Los discípulos tuvieron que decidir. Y en muchos casos, ellos tuvieron que enfrentar esa decisión cuando estaban a la orilla del mar. Cuando estaban en una situación en que otros estaban mirando para ver si realmente iban a obedecer o no. Así que yo te quiero animar a que medites en estos días. ¿En qué área de tu vida no estás dispuesto a obedecer a Dios? ¿Y por qué? ¿Te crees tan listo? ¿Te crees tan sabio? ¿Que sabes mejor cómo vivir tu vida? ¿Que no estás dispuesto realmente a entregarte a la voluntad de Dios y estar dispuesto a vivir como Él te manda? Yo te animo a que reconsideres. Yo te animo a que entregues tu vida al Señor y digas, Señor, no quiero solamente que seas mi Salvador, pero que seas realmente Señor de mi vida. Y estoy dispuesto a obedecerte, aun cuando me pides algo que para mí no tiene sentido. Recuerden la pregunta que hizo Jesús a los que le rodeaban en ese día cuando Él estaba enseñando la palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Espero que ese no sea tu caso, sino que puedas decir cuando Él manda, yo le digo, sí Señor, estoy dispuesto a obedecer en todo. Invito a que cierres tus ojos por un momento, inclines tu cabeza, nos vamos a dirigir a nuestro Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, nos dirigimos a ti y pedimos que por tu Espíritu traigas convicción de cada área en la que no estamos dispuestos a obedecer todavía. Ayúdanos, Señor, a entregarnos por completo a tu voluntad, para que nosotros tengamos esa bendición que tanto anhelas, darnos nosotros al obrar correctamente y al nosotros obedecerte en todo. Pido, Señor, que esa sea la realidad de nuestra vida, que nos llenes de ese gozo que viene solamente cuando obedecemos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Agradecemos sus oraciones por nosotros en este viaje. Estamos aquí también para pasar algo de tiempo con nuestros hijos, con nuestros nietos. Estamos visitando algunas iglesias. Ya he predicado en una congregación, la cual nosotros asistíamos, Wendy y yo, ahí cuando jóvenes, cuando recién casados, nos casamos en esa iglesia. Y les estamos mandando a ustedes, hermanos en Cristo, el saludo que ellos cordialmente les extienden de los Estados Unidos. Algún día van a celebrar con ellos en el cielo y el Señor nos va a ayudar a que no haya barrera de lenguaje, de idioma, para nosotros poder adorar juntos en su presencia. Les mandamos ese saludo y también los echamos de menos ya. Pedimos que el Señor les bendiga, supla todas sus necesidades. Y si tienen alguna necesidad, ustedes ya pueden por este medio comunicarse con nosotros. Tenemos a pastores, diáconos, personas líderes en nuestra congregación que en Chile con mucho gusto suplirán sus necesidades si tienen alguna. Estamos para servirles. Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo hoy con nosotros.